Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una tortilla o una torta de espinaca deliciosa hecha en sartén sin horno. Les va a fascinar esta receta. Vamos a necesitar un dientecito de ajo y lo vamos a cortar bien finito. Igualmente vamos a hacer con 2 cebollas. Escojan 2 cebollas cabezonas bien grandotas y las vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos. Ahora, con todo picadito, vamos a llevarlo a una sartén. Ponemos una cucharada de aceite de oliva y allí vamos a integrar el ajo y la cebolla, y a fuego bajito. Ojo, es muy importante que lo tengan a fuego bajo porque queremos que se vaya caramelizando, por así decir, la cebolla, que vaya cocinándose muy lentamente. Lo dejamos 5 minutos. Y mientras tanto, pues vamos a continuar cortando el resto de los ingredientes. Vamos a utilizar medio pimentón rojo y lo vamos a cortar igualmente bien chiquitico. Si no tienes pimentón, puedes omitirlo. Luego vamos a integrar también una zanahoria, pero esta zanahoria, yo estoy usando una pequeña, pero está gruesita. La vamos a rallar por el lado más grueso del rallador, y con estas 2 verduras me devuelvo a la estufa donde ya está un poco más transparente la cebolla, y pues es paso de integrar el resto de los ingredientes cortados. Integramos el pimentón, la zanahoria y vamos a mezclar muy bien. Vamos a hacer esto lentamente. Acá ese es el truco, lo vamos a dejar 10 minutos, pero esta vez a fuego muy bajito, el más bajito que tengas. Mientras tanto, yo voy a tomar 250 gramos de espinaca, que me equivale casi a esta ensaladera completa llena de espinaca, y las vamos a lavar con agua fría y a desinfectar muy bien. Posteriormente vamos a cortar con ayuda de un cuchillo para que se nos facilite el integrarlo en la preparación. Ahora, ustedes saben que la espinaca puede parecer muchísimo, pero la verdad, una vez en contacto con el calor, se pone muy pequeñita. Así que de estos 250 gramos, muy posiblemente nos van a quedar muy poquitas. Así que ustedes vayan haciendo la medida si no tienen cómo pesarlo. Una vez esté muy bien cocida ya la zanahoria, el resto de los ingredientes, integro toda la espinaca. Es súper importante que todas las espinacas vayan cocinándose poco a poco, y también, mis amores, es súper importante que no las sobrecocinen porque necesitamos que también quede un poquito tierna. Entonces vayan revolviendo, y esto en pocos minutos, de 3 a 5 minutos, empieza ya a ponerse mucho más pequeñita, y acá es momento de agregar los condimentos que ustedes deseen. Yo voy a agregar pimienta de cayena, voy a agregar también cúrcuma, y también vamos a agregar pimienta negra. Entonces, mis amores, vamos a poner estos 3 ingredientes y vamos a mezclarlos. Esto va a ser todo lo que yo les voy a poner a mi tortilla, pero ustedes pueden agregarle más si ustedes desean. Vamos a poner, mientras tanto, un poquito de sal para que las verduras también tengan un poquito de sabor, y luego retiramos, así de fácil. Revolvemos. No es necesario que quede tan marchita o tan deshecha la espinaca. Así como está bien. Tampoco la vamos a drenar, solamente la dejamos allí a que se vaya enfriando. Mientras tanto, vas a ir precalentando la sartén donde vas a hacer la tortilla o la torta. Ahora, en un plato hondo vas a poner 5 huevos. Yo estoy usando 5 huevos, están bien pequeñitos. Pudieras utilizar 4 huevos grandes o medianos. Entonces, 5 huevos es lo que yo voy a usar. Le ponemos un poquito de sal y vamos a batir muy bien. La idea es eliminar esa parte chiclosa que tiene el huevo, que nos quede más líquida, y vamos a integrar también un poquito de pimienta a los huevos. Una vez terminamos de batir muy bien los huevos, es tan fácil como agregarlo a la mezcla de las verduras. Estas verduras ya están frías. Cuidado con hacerlo cuando está caliente, porque lo que van a hacer es cocinar los huevos y eso no es lo que queremos. Necesitamos solamente acá batir esto muy bien. Vas a agregarle queso mozzarella si deseas, esto va a ser opcional. A mí me encanta el sabor del queso, así que se lo pongo, mezclamos muy bien
y nuestra mezcla está perfecta. Ahora en la sartén precalentada vamos a poner unas 2 cucharadas de aceite de oliva y lo vamos a esparcir súper bien, de manera que no se nos vaya a pegar la tortilla. Agregamos toda la mezcla de golpe a la sartén y vamos a revolver un poquito. Si la sartén tiene muy buen teflón, incluso tú pudieras revolver un poquito que no va a pasar nada. Entonces mezclamos y luego lo que vamos a hacer es, con ayuda de la cuchara, alisar un poco la superficie, tapamos y dejamos por 10 minutos a fuego muy bajo. Pasados los 10 minutos empezamos con ayuda de una espátula a despegar las paredes de la tortilla y con ayuda de un plato que sea llano, muy llano, vamos a darle la vuelta tal cual como te estoy mostrando. Con ayuda de la mano vas a sostener muy bien la tortilla y luego, bueno, debería ser despacito, volver a integrar la tortilla a la sartén. No pasa nada, ustedes la integran. Lo importante es que con ayuda de la espátula ustedes también le ayuden a dar forma, especialmente si lo están haciendo en una sartén como la mía, que no es tan plana. Ahora vamos a poner queso encima, puede ser queso parmesano, un poco de queso mozzarella y bueno, a mí me encanta siempre un poco de orégano en la parte superior. Y va a ser tan fácil, mis corazones, como poner nuevamente la tapa y dejarlo de 10 a 12 minutos al fuego más bajito. Pasado unos 12 minutos en mi caso, al fuego más bajito, yo corroboro con ayuda de un palillo si está bien, está perfecta. Así que miren por favor el resultado que tiene esta tortilla o esta torta de espinaca. No necesitamos horno, muy fácil de hacer. Si les ha gustado, mis amores, yo los invito para que se suscriban a este canal y activen la campanita en la función de todos y por supuesto no se vayan sin dejarme un like. Es gratis y nos ayuda muchísimo en cada video. Mis amores, compartan esta receta con su familia, les aseguro que les va a encantar, que les va a fascinar. De verdad, no se pierdan la oportunidad de cocinar con muchas verduras y preparar ricas preparaciones para el almuerzo. Queda espectacular. Estoy seguro que la van a amar tanto como a nosotros. Miren el interior, queda perfecto, queda un poquito jugosa. Si tú la quieres un poquito más dura, la puedes hacer en una sartén de pronto más grande. Para nosotros está perfecto así. Miren por favor el queso, la espinaca, el sabor de las verduras, los huevos, está espectacular. Así que bueno, al final todos los ingredientes usados en esta receta, al igual que en la caja de descripción, en la parte de abajo, y los invito a que nos sigan en Facebook e Instagram, en nuestras redes sociales. Un beso grandote, chao.